fue el hecho del panorama internacional más conmovedor del día de ayer. El escenario, el Líbano, también Siria. Más de 10 muertos, 2.800 heridos, entre ellos miembros de Hezbollah, debido a la explosión simultánea de localizadores o beepers. Presenta Volkswagen para su nuevo T-Cross. 12 personas han muerto, ese es el número actualizado. Otras 2.800 o 3.000, entre ellas un número indeterminado de miembros de Hezbollah, resultaron heridas al explotar de forma simultánea este martes los localizadores, pagers, beepers, como ustedes prefieran denominarlos, que usaban para comunicarse. Aparentemente fue una operación sin precedentes del Mossad, los famosos servicios secretos israelíes en el exterior. Tras una primera reacción en la que no se señalaba a Israel, la milicia Hezbollah acabó responsabilizando a ese país de manera plena y prometió un justo castigo en formas que espera y que no espera. Esta nota de El País de España que estoy leyendo dice que el ataque coordinado llevó a un punto aún más peligroso la guerra de desgaste que mantienen desde hace casi un año y que ya se venía recrudeciendo en las últimas semanas. Es también una de las mayores brechas de seguridad de Hezbollah desde su nacimiento en los años 80, precisamente durante la ocupación del sur del Líbano a la que Israel puso fin en el año 2000. Desde la primera hora de la tarde, las redes sociales y los grupos de mensajería comenzaron a llenarse de imágenes que captaban la explosión o que mostraban a personas ensangrentadas en el piso en distintos lugares del Líbano, entre ellos feudos de Hezbollah como Dahiyeh en las afueras de Beirut o directamente el sur del país. Las detonaciones iniciaron cerca de las 4 de la tarde hora local y se fueron dando a lo largo de una hora. Se desconoce con precisión cómo se produjeron. Algunos de los hospitales colapsaron por el traslado de tantos heridos en tan poco tiempo, dijeron las crónicas que se publicaban desde Líbano. Uno de ellos, uno de los heridos, aunque de levedad, fue el embajador de Irán en ese país, Mojtaba Amani, según informó la agencia Mer. También integrantes de Hezbollah en Siria, 14 concretamente, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El líder de este movimiento, Hassan Nasrallah, no resultó afectado, según dijo el grupo. La milicia chií acusó a Israel horas después del ataque, tras una investigación en profundidad, tanto sobre el plano de seguridad como técnico, que llevó a cabo con sus servicios especializados. En pleno recrudecimiento del conflicto que mantienen y que no deja de subir de temperatura, todo apunta a una operación del Mossad que suele apostar por acciones, asesinatos, secuestros, sabotajes, envenenamientos que no solo sean efectivas, sino también efectistas, cuyo objetivo es el daño, pero también la desmoralización, exhibiendo además los medios técnicos y la capacidad de penetrar las defensas y las comunicaciones del enemigo. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, afirmó que su país ignora quién causó las explosiones. Estamos recopilando información sobre el incidente. Washington no ha estado involucrado ni ha sido advertido previamente, aseguró Miller en un comunicado. No tengo ninguna valoración que ofrecer en un sentido u otro respecto a quién fue el responsable, añadió en esas primeras declaraciones. Vamos a detenernos en este episodio, en lo que está detrás. Para ello nos comunicamos otra vez con Ricardo Barbosa, capitán de navío retirado, licenciado en Relaciones Internacionales. Hemos charlado con él en distintas ocasiones. Integra el equipo de La Hora Global acá en Radio Mundo. Ricardo, buenos días. Buenos días, Emiliano. Buenos días para la gente de la radio y buenos días para los oyentes. Empiezo preguntándote por Hezbollah. Vamos a ubicar a Hezbollah, el movimiento que habría sido el destinatario de esta operación tan espectacular. Sí, vamos rápido. Hezbollah significa en árabe el partido de Dios. ¿Cuándo nace este partido o este grupo? A partir de las guerras del Líbano en las invasiones de Israel en la década del 80. Se forma a través de la Guardia Civil libanesa
con ayuda de la Guardia Revolucionaria de Irán, y ahí tenés enganchado el embajador de Irán, y es un movimiento, en un principio se le conoció como el movimiento Jamal. Después, lo que buscaba Hezbollah era transformar al Líbano en un régimen islamista. O sea, es la consecuencia de la guerra en Afganistán con los rusos, al ver que los movimientos religiosos podían derrotar a una potencia extranjera, y la consecuencia de la revolución iraní con el Ayatolá en 1979. El mismo Hezbollah se divide en dos partes, uno que es el grupo Jamal, que trató de como se llama, de hacer Hezbollah de que fuera secular, o sea, que se hablara solamente de ideas, de teorías, sin mezclar la religión, y hubo otra parte que fue la que al final predomina, que es la que busca transformar todo el Líbano en un reducto islámico religioso. Veía en notas a propósito de Hezbollah que actualmente es la fuerza militar no estatal más poderosa del mundo. Lo del mundo puede ser en la región. No sé si es lo más poderoso. Se habla de unos 40.000 efectivos. A ver, a lo largo de la historia, y más que nada enganchado con las revoluciones de las primaveras árabes y Estado Islámico, llega un momento que Siria, el presidente se ve acorralado y pide la ayuda de Hezbollah, que en ese momento era una milicia. ¿Una milicia qué quiere decir? Son grupos de personas armadas que no llegan a gran nivel de armamento. Como se iban a involucrar en la lucha contra el Estado Islámico, el gobierno sirio les otorga tanques, vehículos blindados y armamento, y con eso logran reducir el avance del Estado Islámico. A partir de ese momento queda armado como un ejército paralelo al ejército del Estado del Líbano, porque ellos son un partido político que ocupan el 30% de la representación parlamentaria, tienen alrededor de 5 ministros, pero son un ejército dentro del ejército del Líbano y están ocupando el sur del Líbano, lo que sería la franja norte de Israel. Uh-huh. Lo dijiste al pasar, pero conviene remarcarlo. También es un partido político, tiene presencia en el Parlamento, tiene influencia en el gobierno del Líbano. La influencia es tan grande que el presidente está apoyado por Hezbollah y tiene el número parlamentario tal como para poder no destituir, sino disolver las cámaras para llamar a elecciones nuevamente. Todo este proceso se ha venido dando desde hace aproximadamente 2 décadas, con el apoyo de Irán, con el entrenamiento y las referencias de la Guardia Revolucionaria iraní, y esa es la gran dependencia y vamos a decir la gran amenaza que tiene en el norte de Israel, porque es uno de los que se llaman los grupos proxy, como es Hamas, como es los rebeldes hutíes o como es Hezbollah. ¿Qué similitudes, qué diferencias tiene con el movimiento Hamas, con el cual está enfrentado Israel, pero del otro lado, al sur, en la Franja de Gaza? Bueno, Hamas es una milicia, no llega al nivel de poder militar que tiene Hezbollah. Hamas es sunita, es la otra rama de la religión musulmana. Hezbollah es chiita y tiene una dependencia directa mucho más grande con respecto a Irán. Lo otro es que ellos tienen claro que un enfrentamiento con Israel puede llevar al Líbano a toda una guerra con Israel. Y otra visión que tienen diferente a Hamas es el martirio de la gente. Ellos tratan de mantener la relación de bajas, o sea, de muertos o heridos con respecto al ejército de Israel, tratan de que se mantengan un mismo nivel. Estamos hablando de una relación de que por cada muerto o baja israelí, ellos tienen 3. Hamas, como no utiliza ese parámetro, puede llegar a tener 8, 9, 10 muertos por cada israelí. ¿Cómo se relaciona el enfrentamiento de Israel con Hezbollah, que tiene su base en Líbano, al norte, con la guerra que lleva adelante en Gaza en estos últimos meses? Como hay una mancomunidad, un objetivo común entre Hamas, los rebeldes hutíes, Irán, Hezbollah, que es la desaparición del Estado de Israel. Ese es el objetivo común, aunque Hezbollah lanza una carta fundacional, que le podremos llamar a la Constitución, en 1985, que habla de eliminar el Estado de Israel.
En el 2009 modifica esa carta y lo que dice que lo que quiere es eliminar la ocupación del territorio y que no pelea contra la religión. Pero cualquiera de estos grupos, a través de la vía armada, tratan de obtener el territorio donde está asentado el Estado de Israel y la eliminación de los que serían los ocupantes. Los enfrentamientos en la frontera de Israel con el Líbano han ido intensificándose, tanto que hubo que desplazar población israelí del norte del territorio, llevarla hacia otras partes del país debido a la violencia, debido a los riesgos que estaban implícitos. El problema que vos tenés ahora, si vos el conflicto lo ves a lo largo de las décadas, antiguamente el Estado de Israel, los problemas que tenía, por ejemplo la guerra de los 6 días, atacaba aeropuertos. Ya en el 70 tenía problemas con los misiles, en el 75 tenía problemas con los misiles arriba de los tanques, en el 90 tenía problemas con los misiles de largo alcance, después en el 2000 con lanzadores de cohetes, y así fueron avanzando. Al día de hoy, y en a partir del 7 de octubre para ahora, Hezbollah ha lanzado más de 2000 cohetes y misiles al norte de Israel. Lo que provocó, lo que vos dijiste, es que el Estado de Israel no les puede garantizar algo que en la plataforma política dijo que sí podía garantizar, que era la seguridad de los israelíes en territorio israelí. Se habla entre 60.000 y 200.000 personas que han tenido que ser evacuadas porque es lanzamiento de cohetes, morteros, misiles, o sea, cualquier cosa que huele, que caiga y que pueda provocar algún daño. Israel responde, y ha respondido del 7 de octubre para acá, con cerca de entre 500 y 600 ataques selectivos, pero el problema que vos tenés es que la modernidad ha llevado a que ahora, a partir prácticamente del 2010 para adelante, es muy difícil ubicar los lugares de lanzamiento y la tecnología ha permitido que ese tipo de lanzamiento sea muy móvil, sea fácil de desplazar de un lugar al otro y ha aumentado la efectividad por la tecnología en el armamento. Sí, casualmente en estos días desde el gobierno de Israel se había anunciado la intención, una nueva etapa en el plan para esa zona, que era la de ir retornando, la de que los israelíes desplazados pudieran volver a sus hogares, ¿no? Claro, pero vos para eso tenés que asegurar. A ver, Israel lo que le planteó a Hezbollah es una retirada desde la frontera del Líbano, del sur del Líbano, norte de Israel, hasta un río que se encuentra aproximadamente unos 10 kilómetros dentro del Líbano. O sea, crear como una zona desmilitarizada y con eso eliminar la posibilidad que armamentos de pequeños calibres puedan atacar la zona, lo que tendría que, si se produciera esa zona, los ataques tendrían que salir por lo menos de 10 kilómetros hacia atrás, que implica tener otro armamento. El otro problema que tiene Israel para poder garantizar eso, los conflictos se estudian a nivel académico en los institutos militares. Israel tiene un instituto que se llama el Instituto de Investigación de Teoría Operacional, conocido como OTRI, de la Fuerza de Defensa de Israel, que la funda el general Simón Nabev en 1995. Y una de las cosas que plantea, que es una doctrina, que una doctrina es un conjunto de reglas y normas, es no ocupar el territorio o no eliminar totalmente al enemigo, sino anular el sistema que tiene el enemigo para atacarte. Con el tiempo eso se fue complicando y se estableció lo que ahora se está combinando, que es lo que vos ves en la Franja de Gaza, que es lo que se llama la doctrina Daína del Ejército de Israel. Esa doctrina lo que habla que es bombardear zonas urbanas en forma masiva e indiscriminada para vencer al enemigo rápidamente y disuadirlo de volver a atacar a Israel. Esa sería la táctica que iría a aplicar el ejército de Israel, pero tiene el problema que está ocupando la Franja de Gaza con la mayoría de los efectivos, y vos para después de bombardear tenés que ir al lugar a verificar qué pasó y qué no pasó y qué quedó y qué no quedó, que es lo que se ve todos los días en la televisión o por los medios de comunicación que está pasando en Franja de Gaza. ¿Y en el norte? Hoy nadie ha cruzado la frontera, porque Israel no tiene la capacidad militar para hacerlo.
Básicamente el 80% de su ejército está en el sur, y vos tenés una parte en Cisjordania y otra parte la tenés ya en la frontera, pero en actitud de espera o de recolección de inteligencia, o sea, información y datos. En ese contexto es que se produce ayer esta operación. Los dedos acusadores apuntan a los servicios de inteligencia israelíes. Una acción espectacular, un alarde de inteligencia y tecnología de punta, pero que al mismo tiempo ha generado centenares de víctimas dentro de la población civil y desata la posibilidad, obviamente, de una represalia, ¿no? A ver, como dicen, a grandes problemas soluciones sencillas. El Estado de Israel sabía, porque hay un artículo que ya se publicó hace como un mes del Wall Street Journal, que se llamaba el crudo sistema de codificación para mantener vivo el líder de Hamás. Ya se sabía que se estaban comunicando por esto, lo que los Viper, los que tenemos canas, era el viejo Vip radiomensajes. Entonces, vos el problema que tenés cuando estás en actividades militares, uno de los principales problemas, de los principales ítems, son las comunicaciones. Las comunicaciones tienen que ser fiables, seguras y rápidas. Hezbollah, el sistema que encontró sencillo para eliminar toda la parte que se ve en las películas de seguimiento celulares y escuchas, es un receptor de radio de mensajes codificados. Sí, recordemos, ahora, no funcionan con Internet, no requieren Internet, ¿no? No. Funcionan con frecuencia de radio. En Occidente, acá en el Uruguay yo no lo he visto, pero a partir de las Torres Gemelas, cuando se cae la antena principal de celulares de Nueva York, a partir de ese momento los sistemas de emergencia, algunos sistemas militares trabajan con este sistema, en Europa también, acá yo no lo he visto. Entonces, el problema que tenía Israel es cómo puedo o interceptar o eliminar las comunicaciones de mi enemigo. Interceptarlas no podía porque son señales de radio, tecnología antigua, pero aparte no se puede codificar. Después está para la gente tipo James Bond, porque van las opciones desde que hicieron explotar la batería, algunos dicen que solo se calienta, algunos dicen que la compra de este tipo de aparatos que son taiwaneses, el servicio secreto israelí la detectó la compra, hizo una compra previa y los manipuló. Dicen que le pusieron pentrita, que es un explosivo que con 20 gramos alcanza para volarle la cabeza a una persona, y se reparten los aparatos. Si vos ves los videos, fíjate que en la mayoría de los videos recibe la llamada, que es cuando vibre el aparato, la persona lo agarra o se fija y ahí le explota. ¿Qué es lo que logra con esto? Identificar quiénes eran los destinatarios de todos estos aparatos. Porque el supuesto y la hipótesis de trabajo es que estos aparatos iban para mandos medios o altos mandos de Hezbollah. Tenés el embajador de Irán, que fue afectado, ya ahí tenés por lo menos un nivel político muy alto vinculado, tenés el mensaje que vos acabas de leer diciendo que el líder de Hezbollah no fue afectado, capaz que sigue la teoría que utiliza Putin, que no utiliza ningún medio de comunicación electrónica, él nunca carga ni con celular, ni con Viper, ni con nada, no usa computadora, él está aislado de todo eso, por toda esta paranoia de esto, y lo que lograste vos como objetivo militar es identificar quiénes tenían esos aparatos, porque si bien vos no sabías cómo se distribuyeron, vos no podés seguir el punto máximo, se hablan de 4.000 heridos, 200 graves y 12 muertos, vos no podés seguir a todos esos, pero al explotar todos los aparatos por una señal que fue enviada, vos podés identificar a través de las cámaras, no solo de la ciudad, sino la llegada a los hospitales, quiénes eran los que tenían esos aparatos. Y a partir de la identificación de la persona, vos podés empezar a armar las redes que existían en Hezbollah, y el golpe mortal para una actividad militar es que tu comunicación dejó de ser segura. Las 2 horas después de las explosiones de los aparatos, podría haber abierto la posibilidad, que no sucedió, de un ataque en masa de misiles de Israel. ¿Por qué? Porque vos desarticulaste la principal red de comunicación entre los mandos medios
para poder reaccionar a un ataque y no sucedió. Esto deja abierta cantidad de preguntas, ¿no? Y iremos viéndolas en los próximos días. Pregunta número 1, a ver, para una respuesta rápida. ¿Fue un acto terrorista? No. Las víctimas no fueron solo, las víctimas no solo fueron miembros de Hezbollah, ¿no? Porque tuvieran o no tuvieran beepers, en el entorno de las detonaciones había otras personas que también resultaron afectadas, por ejemplo. Pero si vos ves los videos, las explosiones son muy controladas. O sea, el explosivo pequeño a lo máximo puede matar a la persona si justo se lo puso o lo estaba mirando en la cara, pero el daño colateral, militarmente te estoy hablando de un daño colateral controlado. Ajá. Seguramente es chocante una descripción como esa. Claro, corresponde Emiliano, a la jerga militar, al análisis militar. Claro, Emiliano, si querés soy políticamente correcto y te digo una frase muy larga no diciéndote nada. La realidad es que las decisiones se toman así. Entonces, lo que no estamos acostumbrados a esto, en el ambiente militar, policial, en el ambiente de seguridad, se trabaja en estos parámetros. Y vos tomás una decisión, sabés los riesgos y hacés las valoraciones correspondientes, porque en definitiva esta acción es una decisión política. Volvés a la frase de Clausewitz de 1851, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y queda el gran signo de interrogación de que violencia viene como respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en esa parte del conflicto de ahora en adelante? Yo no creo que pase nada. ¿Por qué? Porque a ninguno de los dos les sirve ahora tener un conflicto. Israel no tiene la capacidad en hombres y Hezbollah correría el riesgo de verse en una tierra arrasada y si pierde ese ejército, volverlo a construir lleva tiempo. Acá hay décadas, no solo de reclutamiento de efectivos, de organización política, de distribución en el terreno, aunque de repente con algo similar a lo que pasó en Gaza, después de que termine el conflicto, en vez de tener 40.000, tenés 120.000 voluntarios. Pero la infraestructura, volverla a construir te lleva décadas. Ricardo Barbosa, capitán de navío retirado, licenciado en Relaciones Internacionales, gracias por acompañarnos otra vez. No, por favor, muchas gracias, espero haber sido útil.